bajo el tema es necesario, voy a dar lectura a Lucas capítulo 24, 13, verso 13 en adelante. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Dice así la poderosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estados de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que sucedían, que habían acontecido. Sucediendo que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Le dijo: ¿qué prácticas son estas que tendréis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y respondiendo uno que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado una mujer entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallando así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo: insensatos y talos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a hablar bajo el tema es necesario. Comparte este video. Vamos a ser breve en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, Padre. Vamos a hablar tu bendita y santa palabra. Ella es vida, ella es el alimento que desciende del cielo. Te pedimos que tú bendigas, que tú fortalezcas, que tú establezcas, que tú nos puedas dar una palabra de fortaleza en esta hora para enfrentar las necesidades, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, salva al que oiga este mensaje. Padre, sana, liberta, restaura. Creemos que todavía tu brazo nos ha cortado para hacer maravilla, y toda la gloria y toda la honra será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a predicar bajo el tema es necesario. Es necesario. Leímos capítulo 24, verso 13. Ubica la historia dentro del contexto de que Jesucristo había resucitado. Y cuenta Lucas que iban unos discípulos de Jesús. ¿Qué discípulos? No solamente Jesús tenía 12 discípulos cercanos, sino que también Jesús había comisionado a 70. Se cree que Cleofas era de ese grupo de 70 que había sido enviado a sanar a los enfermos, echar fuera demonios, limpiar los leprosos y resucitar los muertos. Ellos dice que iban caminando a Emaús, y es muy importante porque Lucas da unos detalles que también describen la condición espiritual por la cual estos discípulos iban enfrentando. La palabra Emaús significa fuente de aguas termales o fuente de aguas tibias. O sea, podemos entender que en medio de esta crisis que había pasado, de acuerdo a los humanos, o sea, Cristo, según ellos, había muerto, pero ese era ya el tercer día. Cristo estaba resucitado, o sea, ya había resucitado. Inclusive estaba caminando con ellos, pero de alguna manera sus ojos estaban velados. Entonces, de acuerdo a su incapacidad, porque aquí creían que todo había terminado. O sea, Jesús está en el tercer día, había resucitado. Ellos pensaban que se acabó todo
y ellos iban camino a su casa en Emaús, que significa fuente de aguas termales. Y dice que mientras caminaban, Jesús mismo se acercó a ellos. Mire qué interesante. Y Jesús mismo comenzó a hacerle unas preguntas. Siempre cuando toco este tema, hay unos detalles muy importantes, que Jesús hizo 134 preguntas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 134 preguntas, las cuales las preguntas muchas veces están dirigidas para descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón, nuestro fundamento. Y Jesús le confrontó con una pregunta. Hubo un personaje en la Biblia llamado Job, el cual también quiso preguntar muchas cosas a Jehová. Mas sin embargo, cuando Jehová se le manifiesta, Jehová comienza entonces a preguntar. Entonces esas preguntas lo que nos hacen es arrinconarnos para discernir lo profundo en el corazón. Las preguntas que continúan a continuación, lo que hacen es para discernir el fundamento sobre el cual ellos estaban establecidos. Jesús le preguntó: ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Qué es lo que tú estás hablando y por qué estás triste? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Y por qué eso produce tristeza en ti? Esa fue la pregunta. Respondió Cleofas y le dijo, aleluya, ¿eres tú el único forastero? O sea, ellos le responden con otra pregunta. Identifican a Jesús, que de alguna manera Lucas dice que Cleofas y que estos discípulos estaban vendados, sus ojos vendados para no ver a Jesús resucitado delante de ellos. Cuando hay circunstancias en nuestras vidas que traen vendas a nuestras vidas, a nuestras vistas espirituales, que nos hacen incapaz de comprender que el Cristo está caminando con nosotros. Cristo está caminando con nosotros. Inclusive Cristo está hablando con nosotros y de alguna manera somos incapaces de comprender que es una comunicación divina de parte de Dios para que nosotros podamos entender que nosotros no estamos solos. Ahora, le dijeron, eres tú el único forastero. O sea, no lo identificaron como Jesucristo. Eran discípulos de Cristo. Jesucristo había resucitado, caminando con ellos. Estaban tristes, sus ojos estaban velados. O sea, sus ojos no podían ver a Cristo resucitado. Pero Jesús estaba con ellos. Entonces Jesús le dijo, ellos le dijeron, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días. Mire cómo le llaman ellos forastero, una persona que no es de ahí, una persona ajena, una persona de pasada. Y a mí me gusta lo que dice Isaías, cada vez que toco este tema también lo aplico, porque Isaías dice que Jesucristo es varón experimentado en quebranto. Y si hay alguien que sabe y entiende y comprende lo que tú estás pasando en el momento de hoy de tu vida, de la dificultad, de la crisis, de la depresión, de la imposibilidad, es Jesús de Nazaret. Jesús en el verso 19 le dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, Jesús, escuche, Jesús a través de la pregunta lo que está es discerniendo, y aunque Él es Dios, está escrito para nuestra enseñanza. Entonces, aquí vemos a continuación el fundamento y por qué causa aquellos que pertenecían al ministerio de Cristo, Jesús estando en el tercer día, que obviamente Jesús dijo que iba a resucitar en el tercer día, había unos de sus discípulos que iban camino a Emaús, que son fuentes de aguas termales, porque no entendieron el mensaje de Jesús. Nunca entendieron la visión, el panorama de lo que Jesús había declarado, que le dijo que era necesario compadecer ante el César y que muriera y que resucitara al tercer día. ¿Sabe? O sea, hay gente que le sirven a Dios y vamos a ver cuál es el fundamento sobre cuál esta gente estaban edificados y por qué causa, razón y circunstancia en el momento cumbre del ministerio de Cristo, que es la resurrección, aleluya, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no ha resucitado, entonces vana nuestra fe. Estamos hablando de los momentos cumbre en el cual el evangelio basa su piedra principal obviamente en Jesucristo, pero en la resurrección de Jesucristo, que nos habla del poder de Cristo, y Cristo fue resucitado como primicia entre los muertos, esperanza de lo que Cristo haría con su iglesia. Ahora bien, ellos responden, ¿qué cosa? Ellos dijeron de Jesús Nazareno, o sea, sabían cómo se llamaba Jesús. Jesús era de Nazaret, muy bien.
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios delante de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? O sea, ellos conocían que Jesús era de Nazaret, conocían que era un varón poderoso y en palabras y en obra delante de todo el pueblo, pero su revelación acerca de Cristo se quedaba corta, porque ellos estaban diciendo que fue un varón profeta. O sea, cuando Cristo confronta a sus discípulos en Mateo capítulo 16 y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen: no, por ahí dicen que tú eres Elías, Jeremías, fulano, mengano. Pero cuando le preguntan a Cristo y le dicen: pero ¿quién dice ustedes que soy yo? O sea, los discípulos habían visto a Cristo haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, multiplicar los panes y los peces, caminar por encima del mar, por encima de las aguas, caminar, y todavía eran capaces de confesar algo que Pedro lo confiesa, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo dijo: wow, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, mas las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Escuche bien, el texto dice lo siguiente: mas tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es donde hay un cambio de nombre a Simón a Pedro, que significa roca. Y es interesante que cuando nosotros sabemos decir quién es Cristo, no porque lo hemos escuchado, estamos hablando de una revelación bíblica. Porque una cosa es conocer el texto, y se lo voy a explicar de esta manera para que usted me entienda. Es una ilustración que a veces traigo en mi mensaje, y es la siguiente: hubo un hombre reunido en una noche, en una campaña, 100,000 personas, todo el mundo se reunía a ver este grande predicador por su oratoria. Y al final de su sermón citó el Salmo 23: Jehová mi pastor y nada me faltará, y por ahí siguió. Y al final de eso hubo una grande ovación, todo el mundo de pie y aplaudiendo. Esa noche le dieron oportunidad a despedir el culto a un predicador que nadie lo conocía, mas sin embargo le dijo al predicador: ¿usted me permite también citar el Salmo 23? Y él dijo: con mucho gusto, claro que sí. Esa noche, en la despedida del culto, él citó el Salmo 23, cerró sus ojos y comenzó a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La historia dice que al final de su citación o recitación de la Biblia había una reacción totalmente diferente a la reacción del predicador con su gran oratoria, que lo que produjo fue un aplauso. Aquel predicador desconocido que se le dio la oportunidad de despedir el culto en esa noche, también habló las mismas palabras, pero causó algo diferente en el público. Y el público estaba llorando en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia era que uno sabía el Salmo 23 y otro conocía al Dios del Salmo 23. Entonces, en ese concepto es que Cristo le está predicando, le está preguntando acerca de, en Mateo capítulo 16, le está diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también profundiza la pregunta diciendo: pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Sabe? Una cosa es repetir lo que usted ha escuchado y otra cosa es hablar por vivencia. Cuando hablamos de revelación en el contexto de la Biblia, estamos hablando de hacerse claramente visible. La palabra griega significa cuando el velo es quitado. También significa que era una verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos, pero de alguna manera éramos incapaces de reconocerla. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que si usted no pasa por el desierto, usted no va a conocer a Dios. Una cosa es conocer el Salmo 23 y otra cosa es conocer al Dios del Salmo 23. Y por eso es que te estamos predicando este tema hoy. Es necesario. Hay unos necesarios en la Biblia, el cual los queremos tocar en esta noche. Pero si nosotros tenemos una revelación corta, y precisamente para eso son las experiencias, para nosotros poder tener una revelación, no de porque fulano, mengano, sultano lo enseña, sino porque yo he experimentado en mi vida que Jesús realmente es mi sanador. Por eso es que los creyentes, aunque creemos que Dios sana, permite el Señor muchas veces pasar por el proceso de la enfermedad para conocer a Dios como nuestro sanador. Pasamos el momento de las crisis, de las necesidades, para conocer a Dios que suple todas nuestras necesidades
palabra, entonces nosotros no lo vamos a hablar como una referencia de que alguien dijo, sino que lo estamos predicando, lo estamos hablando, lo estamos aconsejando desde una perspectiva de que yo he pasado, yo sé lo que te estoy hablando. Por eso es que los necesarios de Dios son importantes, los necesarios de Dios. Entonces, el verso 21 dice, hablando a los discípulos que iban tristes camino de Emaús, que significa fuente de aguas termales, decían, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y ese es el problema, porque esa palabra redención está en su sentido natural, que significa pagar por el rescate cuando alguien compra un esclavo. Pero lo que Cristo vino a traer es una redención espiritual para romper las cadenas que atan al ser humano que está oprimido por el demonio y esclavizado al pecado. Y Cristo vino a traer una libertad más grande, más poderosa, una visión amplia, mas sin embargo muy pocos pudieron entender la visión de Cristo. Alabado sea Dios. Él le dijo, ya hoy es el tercer día, y le está diciendo, aunque nos sorprenden unas mujeres entre vosotras que han ido al sepulcro, y como no han visto su cuerpo, dicen que habían visto visiones de ángeles. Y ellos dicen que ese testimonio lo asombraron. Aleluya. Por eso es que hay muchas cosas que usted puede hablar, que usted puede predicar, que usted puede enseñar. Pero hay cosas que van a producir un verdadero cambio. Y es cuando la gente choca verdaderamente con el caballero de la cruz. Aunque habían recibido testimonio de las mujeres que habían ido temprano a buscar el cuerpo de Cristo, y verdaderamente está registrado en las escrituras que ellas habían visto visiones de ángeles, aunque se asombraron, no producieron un cambio de dirección. Por eso que hay gente que simplemente simpatizan con el evangelio, o simpatizan con el mensaje, o el mensaje de alguna manera le puede traer, qué sé yo, consuelo. Pero el evangelio no se trata de una filosofía hueca o sutileza hueca que solamente produce un momento de paz espontáneo, sino que es un cambio total. Y como dice la palabra, es un nuevo nacimiento. Aleluya. Por eso, y aquí entramos en el primer necesario. Me voy a adelantar porque Cristo le dijo, Jesús le dijo, oh insensato. La palabra insensato significa falta de discernimiento. Oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Mire, es necesario. Era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que Cristo muriera y que Cristo resucitara al tercer día. Era necesario. Aleluya. Entonces, hay unos necesarios. Vamos a entrar al primer necesario. Juan capítulo 3, verso 7. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Vamos a buscarlo aquí. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 7. Gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 3, verso 7. No maravilla que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Primer necesario. Nicodemo dijo, nosotros sabemos que las obras que tú haces, Dios está contigo. Nicodemo, principal de la sinagoga, fariseo, pero no conocía, aleluya, la revelación de Cristo. Él le dijo, nosotros sabemos que Dios está contigo. Y hay gente que sabe que el evangelio es real. Hay gente que sabe que Cristo ha resucitado. Pero si no naces de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Cristo le dijo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. No es cuestión de anotar versículos de fe o hablar de fe, porque hoy en día todo el mundo está hablando de fe, hasta los políticos, los artistas. No es cuestión de hablar de fe, es cuestión de nacer de nuevo. Es necesario. Si quieres entrar al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Es cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Y creemos lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Estamos predicando por el tema, te es necesario, el primer necesario, te es necesario nacer de nuevo. No es cuestión de pegarle un texto bíblico, de reconocer que necesitamos de Dios.
Te es necesario nacer de nuevo. Alabado sea Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario confesar a Cristo. Te es necesario servir a Cristo. Te es necesario rendir tu vida a Cristo. Porque esto no es cuestión de que tú veas a Dios como un amuleto que te guarda. No, hermano. Te es necesario, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. El primer necesario. Alabado sea Dios. Comparte este video, que alguien necesita escuchar esta palabra. El primer necesario. Por eso que cuando Cristo vio a Zaqueo, también allá el recolector de impuestos le dijo: es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es necesario, había un sentido de urgencia. Amén, alabado sea Dios. También vamos a pasar por él, porque no me voy a tomar mucho tiempo. El segundo necesario. Y esto es un necesario. Aleluya. Es un necesario. Judas 1:13. Es necesario. Judas dice, Judas 1:3. Esto lo voy a tocar un paréntesis. Judas 1:3. Amado, por la gran solicitud que tenéis, escribo acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlo, exhortarlo, que contendáis ardientemente por la fe, que una fe fue dada a los santos. La iglesia contiende por la fe. Y aunque ese no es el tema, pues no quiero desviarme, voy a pasar al tercer necesario. Cristo le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es necesario. Insensatos y tardos de corazón. Insensato es falta de discernimiento. No podían discernir, no podían comprender las palabras de los profetas. Ahora, Mateo capítulo 10, bueno, vamos a ver aquí. Gloria al nombre de Cristo. La Biblia dice, escucha bien, Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga. O sea, te está diciendo hoy el Señor: es necesario los tropiezos, mas hay por aquel que venga. Y esto es lo mismo que Pedro está diciendo en 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. ¿Ves? Y hay gente que no entiende los necesarios. Hay gente que están descarriadas diciendo: no, muchachos, las guerras que yo tuve, que si el diablo, que si las contiendas, que si me señalaron. ¿Usted cree? Yo fui hijo de pastor, soy pastor hace más de 20 años, hijo de pastor muchos años. ¿Usted cree que no se pasa aflicciones, no se pasa lucha? Entonces la gente se cree que lo han invitado a un pasadía. ¿Usted me entiende? La gente se cree que lo han invitado a un pasadía, que el evangelio es una chulería, cuando la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, mas los violentos son capaces de arrebatarlo. ¿Sabe? Aquí son los violentos los que son capaces de arrebatarle. Yo una vez le pregunté al mundo, le dije: pero ven acá, en el mundo no hay hipócritas. Claro que están por montones. Entonces la gente no entiende que esto es una batalla espiritual, que es una guerra, que vienen aflicciones, que vienen tropiezos, mas hay por aquel que venga, pero es necesario. No podemos menospreciar los necesarios de Dios. Ahora sí, voy a parar el punto, creo que el número 5. Ahora sí que entramos en lo profético. Porque Jesús le está diciendo a los que iban camino a Emaús, camino a fuentes termales, como la iglesia de hoy, que no entiende el plan profético de Dios, que cree que vino, que creemos que ya la iglesia está en la gran tribulación y que vamos a pasar la gran tribulación. Y aquí esto es semejante a lo que está pasando. Los discípulos que pertenecían al ministerio de Cristo, como Cleofas, que se entiende que fue uno de los que fue. Estamos en el quinto necesario, número 5, punto número 5. Estamos en el verso 25, cuando se le dice: entonces le dijo: insensato, agitado de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés, siguió por todos los profetas, declaraba en toda la escritura lo que de él decía. El punto número 5
de los 5 necesarios que te estamos presentando en esta hora. Punto número 5 es cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, el verso 6. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, verso 6. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Mateo 24, 6. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A ver, la iglesia está como Cleofas, camino de Emaús, que son fuentes de aguas termales, porque no hemos entendido los necesarios de Dios. Y uno de los necesarios es que tenemos que oír de guerra, rumores de guerra, pero que no se turbe nuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sabe? La iglesia está en una condición donde le están sacudiendo los fundamentos. Y estamos como esta gente camino a Emaús, fuentes termales, a la tibieza, porque no entendemos cuáles son vamos a repetir los necesarios. Es necesario pasar por diversas pruebas, es necesario que haya tropiezos, más hay por aquel que venga. O sea, es necesario que vengan tribulaciones y aflicciones. Es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y aquí estamos en el punto número 5. No tengo un bosquejo, lo tengo en mi mente. Tengo algunos textos bíblicos aquí. Estamos en el punto número 5. Es necesario acerca de la profecía. Muchos en la iglesia están como Emaús, diciendo que ya Cristo no viene, que ya estamos en la tribulación, el anticristo está por ahí. Ya muchos están diciendo, ya verán cómo la iglesia pasará por la gran tribulación. Falsos maestros, pero todo esto, escúchame bien, todo esto es necesario. Todo lo que está pasando es necesario. Mateo 24, 6. Y oiré de guerra, rumores de guerra, mirad que nadie no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que está pasando es necesario, porque 1 Corintios capítulo 15, verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Es necesario. Los necesarios de Dios a veces la gente no lo comprenden, y cuando se encuentran con los momentos de que te es necesario pasar por el valle de la sombra de la muerte, porque te es necesario conocer al Dios que bendice en medio del desierto, no entendemos y vamos camino a fuente de aguas termales. En este caso la aplicación del contexto bíblico es que vamos camino de nuevo a nuestras casas. Ni aun el testimonio de las mujeres que habían dicho que Jesucristo lo habían visto resucitar solamente produjo asombro. Hay cosas que asombran pero que no transforman, ¿usted me entiende? Entonces la Biblia dice que Jesús dijo que iba a ir más para adelante, se detuvo, entró con ellos, partió el pan y lo bendijo. Ahora bien, cuando Cristo entra en escena con estos discípulos, se sienta a la mesa, parte el pan. Esto tiene una simbología y una tipología tremenda. ¿Por qué? Número uno, los hijos solamente los que se sientan en la mesa. No fue hasta que ellos se sentaron en la mesa y Jesús partió el pan, comunión, que significa ese pacto. Esa cena significa participar de su carne y beber su sangre. Aleluya. Lo que significa es que ellos entraron en ese pacto, ese convenio, en esa profundidad. Y cuando entraron en la mesa, se sentaron en la mesa, sus ojos fueron abiertos. Nuestros ojos no se van a abrir hasta que no nos sentemos a la mesa. Se le puede explicar con mapita, con habichuelita, con mapita, con carrito. Pero si no hay una intimidad con el Señor que te pueda sentar a la mesa, aleluya. Porque estábamos explicando en el video anterior que se cayó la diferencia entre conocer y esa revelación que Dios quiere que nosotros tengamos, que se basa en una experiencia. Aleluya. En una experiencia.
Esa experiencia que ellos tuvieron produjo un cambio. ¿Qué produce la mesa? No, dos cosas produce la mesa. Dice que hagan estas cosas en memoria de mí hasta que yo vuelva. Número uno, la mesa produce reconocer y conciencia de pecadores, nuestra dependencia totalmente de Dios. Segundo, conciencia que Él vuelve y que Él regresa. ¿Ve? Hay gente que han perdido esa conexión porque no, hace tiempo dejaron de sentarse a la mesa a comer con Jesús. ¿Ve? Ahora bien, lo que no produjo el testimonio de las mujeres, porque hay muchos que predican para asombrar y no para transformar, lo que transforma es el poder de Dios. Dice la Biblia que en esa misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén. La palabra Jerusalén significa posesión de paz. Hay cosas que por más que usted la explique a la gente, no la van a entender, pero solamente aquellos que estén observando el panorama profético se van a dar cuenta que lo que estamos predicando y lo que estamos anunciando, como el testimonio, como la predicación de anoche, el estudio de anoche, de que el escenario está preparado, y como un reportaje que tiramos hoy en nuestra página de que Bill Gates está preparando un chip, se llama ID 2020, identificación 2020, donde se plantea ponerle como en forma de un tatuaje algo que marque a la gente para saber su expediente médico, su identificación y todo lo concerniente a eso, cuando la Biblia ya lo había establecido durante años. Y desde que yo tengo uso de razón se viene predicando y la Biblia lo viene anunciando, porque aproximadamente Apocalipsis fue escrito para el año 90 después de Cristo. 2000 años se viene predicando que habría una bestia que se manifestaría, que lo que la Biblia habla del personaje del anticristo, que nadie puede comprar y nadie puede vender sin la marca de la bestia. O sea, si la gente no abre los ojos y le permiten al Espíritu Santo trabajar en su vida, Él no transformará su vida. Entonces, lo que estamos viendo es necesario, pero no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero nosotros tenemos que sentarnos a la mesa y volver a la mesa. Aquellos que están a la mesa conocen el tiempo profético por el cual estamos viviendo. Y es que Cristo está a las puertas. Así que yo te invito, usted que no conoce al Señor, que está retenido en la casa, que no conoce a Dios, que está rezagado, que usted haga esta oración conmigo si quiere renovar sus votos con el Señor o reconciliarse con el Señor. Y usted va a repetir esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador de mi vida. Tú eres mi Señor, que me compraste a precio de sangre. Lávame en tu sangre, perdona mi pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración, escríbanos en el inbox, escríbanos por mensaje de texto y queremos orar por usted. Así que vamos a orar por todos los que tienen peticiones, para que Dios les siga bendiciendo, cubriendo en esta hora, para que Dios pueda alcanzar a aquellos familiares que todavía no conocen a Cristo como único y exclusivo Salvador y Señor de su vida. Muy importante. Así que vamos a orar para terminar este Facebook Live. Dios bendiga a todos los pastores, Dios bendiga a la congregación que está conectada. Extendieron esto 2 semanas más. Es necesario, seguimos creyéndole a Dios, seguimos en la campaña de ayuno y oración, iglesia. Hoy es viernes, nos veremos domingo a las 7 de la noche, el próximo culto, aunque mañana tengo, vamos a estar predicando, 3 pastores, vamos a ver cómo lo hacemos para Ohio. Vamos a estar ministrando virtualmente en una iglesia en Ohio. ¡Qué bendición! Así que Dios le continúe bendiciendo. Oremos para que el Señor los bendiga hasta que sobreabunde donde quiera que te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos aquí presentes. En ti no existe casualidad, despropósito ni distancia. Creemos, Padre, que allá a la distancia tú los bendices. Padre, cúbrelos con tu paz, con tu cobertura. Creemos que tu poder y que tu brazo no se ha cortado para hacer maravillas, prodigios y milagros. Señor, bendícenos, que veamos la provisión de Dios a favor de nosotros, que veamos la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Padre, extiende tu mano para que milagros y sanidades y liberación, Padre, ocurran
en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret, entendiendo que tu poder no tiene límite ni distancia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Por todos los enfermos, sánalos, Padre, los que están escribiendo. Así lo creemos y nos unimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Estaremos en contacto si así el Señor lo permite. Amén, preparado porque Cristo puede venir en cualquier momento. Dios me lo bendiga. Un abrazo.